Bueno, entonces, ahora para dar inicio con el trabajo del día de hoy, pues básicamente vamos a empezar con la simulación de los sistemas, ¿listo? Entonces para esto voy a crear un archivo que lo voy a llamar edit sistemas dinámicos, así nada más, para empezar a hacer todas las simulaciones en esta parte. A mí personalmente me gusta empezar con esta parte del código para poder tener limpio pues todo el sistema antes de empezar propiamente. Eh, Hay muchas formas de simular sistemas dinámicos, y discúlpenme que pronto les dé la espalda un poquito. Hay muchas formas de simular sistemas dinámicos acá en MATLAB. Hay muchas formas de plantearlos y todo esto. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar algunos. Cómo generar funciones de transferencia, por ejemplo. Entonces, para usted generar dos funciones de transferencia, entonces usted podría hacer, por ejemplo, decir que h es igual a tf, que significa transfer function, del elemento del numerador, coma, el denominador. Entonces, digamos, por ejemplo, 1, 1, 3, 5. Entonces él quiere entender que el 1 que le estoy entregando acá a este elemento es el polinomio del numerador y este es el polinomio del denominador y le estoy entregando los coeficientes, ¿cierto? Ya él es reconocido, ya en ese momento él lo reconoce, de hecho si lo pueden observar acá en el workspace, en el workspace ya se ve h que lo reconoce como una función de transferencia, como un elemento, entonces ya lo podríamos tratar como tal. ¿Qué tipo de pruebas le podemos hacer a él? Pues podríamos hacer la transformada inversa de Laplace, por ejemplo, para encontrar la función en el tiempo. Pero más allá de eso, podríamos encontrar una función por medio de la cual identifiquemos cuál es el comportamiento del sistema. Entonces, los comportamientos típicos que hemos analizado en sistemas han sido entre las dos entradas típicas, que son el escalón y el impulso unitario. Entonces, para este caso, miremos cuál sería la respuesta al impulso. Para mirar la respuesta al impulso, pues usted escribe impulse y dentro la función de transferencia que quiere observar cuál es la respuesta. Inmediatamente después de correrla, pues ella se va a demorar un poquito la primera vez y va a mostrar un elemento gráfico donde muestra la respuesta al impulso de la función en este caso. Miren que esta respuesta que está acá presenta muy poquitas oscilaciones, o sea que seguramente si yo mirara los polos de este sistema, ¿cierto? Si yo mirara los polos de este sistema podrían ser complejos, pero por ejemplo la parte oscilatoria es relativamente pequeña, ¿cierto? Entonces acá podemos ver eso. ¿Cómo podría yo mirar los polos de ese sistema? Pues los polos se mira por medio de la función roots y yo puedo referirme al denominador de ese elemento de la siguiente manera: h.den, y con los corchetes entre 1 voy a quitar la función por roots. Bueno, es den, perdón, den, ya. Entonces miren, den es exactamente el mismo polinomio que yo había puesto cuando creé la función de transferencia. 135, 135. Sí, me está entregando exactamente el mismo elemento. Lo mismo se puede hacer también con el numerador. Con el numerador 001 en este caso, ¿cierto? Que fue el elemento que yo puse. Entonces si yo utilizara la función roots con esta función h.denominador 1, entonces él me entregaría. Entonces miren, la parte real es lo que tiene que ver directamente con el comportamiento de la atenuación del sistema, y miren la parte imaginaria, 1.65. ¿Sí ven? Desde acá se puede ver que el sistema presenta una pequeña oscilación, o sea, hay un pequeño traspaso. Eso significa que hay una señal sinusoidal presente que está siendo atenuada por las exponenciales que hemos visto. Pero entonces esa es la idea, que ahorita simulemos propiamente las ecuaciones e identifiquemos cada una de las funciones que se presentan en la respuesta de un sistema. Miremos la misma respuesta no ante el impulso, sino ante el escalón unitario de ese mismo sistema. El escalón se ve como el paso unitario también, por eso lo llaman step de h. Entonces en step de h también se observa la misma característica, hay un pequeño sobrepaso,
¿Sí lo observan? Entonces yo aquí empiezo a ver esta línea punteada que está acá. Esta línea punteada que está acá me está entregando mi información de lo que es el valor de estado estable de la función, ¿cierto? ¿En qué valor se va a estabilizar la función? Entonces yo acá puedo mirar en características, puedo mirar la respuesta pico, el tiempo de establecimiento, el tiempo de crecimiento y el estado estable. El estado estable me lo va a pintar acá, entonces él me va a decir, si me paro sobre el botón y le doy clic, él me va a decir que el valor final de ese sistema es 0.2. Yo podría mirar otra de las características, por ejemplo, el rising time, que es el tiempo de crecimiento. Este tiempo de crecimiento es el punto donde la función, es el punto donde el sistema cambia con mayor rapidez. Es un punto que está más o menos entre el 10% y el 90% de la señal. Entonces él por eso nos va a pintar dos tiempos. Creo que pinta dos tiempos. Sí. Aquí en este punto específicamente está al 10% del valor de estado estable y en este punto está al 90% de estado estable. Es el punto donde la función cambia con mayor velocidad. O sea, ahí seguramente estamos viendo la respuesta de mayor frecuencia que tiene el sistema. Ese cambio que está ahí, como ustedes pueden recordar, ¿cierto? Los cambios bruscos en el sistema se ven como armónicos de alta frecuencia, ¿cierto? Este tipo de sistemas ahí en ese punto está presentando su máximo coeficiente, su máximo frecuencia de amortiguamiento, que en este caso estaría relacionada con la frecuencia natural del sistema. Otro de los tiempos o de las características que también es supremamente fundamental para nosotros es este elemento que es el tiempo, el valor de estado estable. Como lo habíamos visto en clase, el valor de estado estable es donde MATLAB considera que ya se ha metido dentro de más o menos el 2%. Y esa característica calcula más o menos este tiempo. Entonces miren, si yo acerco acá, es exactamente el tiempo donde se mete dentro de más o menos el 2%. ¿Sí lo ven? De hecho, si tuviéramos un valor final más coherente, entonces voy a cambiar la función de transferencia un poquito. Voy a ponerle un 5 aquí. Tengo esta función, entonces ahorita voy a ponerle el step otra vez para que tengamos referencia con 1, ¿cierto? Y miremos el tiempo de establecimiento y miremos aquí. ¿Sí lo ven? Más el 0.02 que equivale al 2% y menos el 0.02 que equivale al 2%, más o menos el 2% del valor final. Automáticamente la señal se mete en este rango, entonces ya nos entrega a nosotros ese tiempo, o sea, en ese tiempo específicamente. Ese tiempo no es preciso, ese tiempo no es exacto, más bien por decirlo así. ¿Por qué? Porque ese tiempo depende de dónde la señal se mete dentro de más o menos ese 2%. Ojo, y no vuelve a salir, ¿cierto? Que se quede en ese rango. Entonces, ese es el tiempo que se define en ese caso para esto. ¿Qué más? Ah, bueno, y nos quedaba faltando, qué pena, uno de los otros, de las características también que necesitamos en el sistema, que fue que es el overshoot, que lo llaman acá. Acá en este caso el overshoot nos dice que es del 5.83%, se presenta a un tiempo de 1.06 segundos aproximadamente. La amplitud máxima es de 1.06, claro, estamos hablando de más o menos el 6% de sobreimpulso, y se presenta aproximadamente a los 1.9 segundos. Esas son las características que hablábamos del sistema, que son las características extrínsecas y las características intrínsecas. Listo. Entonces, ya esto lo habíamos visto. Otra forma de definir funciones de transferencia también es utilizando el operador laplaciano, que es decir, S igual a TF de S. En ese caso, F igual a TF de S, lo que hace es entender a S como un operador laplaciano. Entonces yo puedo construir la función H1 como 3 dividido entre S al cuadrado más 5 por S más 10, por ejemplo.
¿Sí ven? Entonces, en ese caso yo no la construyo con los coeficientes de los numeradores y los denominadores, sino que ya la construyo como una ecuación matemática eh, normal, ¿sí? Que de hecho eso sería algebraico, ¿sí? Que es una ecuación algebraica. Funciona exactamente lo mismo si yo pusiera en ese caso h1 punto denominador de 1, pues me va a entregar los coeficientes que en este caso es 1, 5 y 3. Si lo hiciera con el numerador me va a entregar también los elementos del numerador. Entonces todas estas herramientas son útiles también cuando hacemos cálculos desde MATLAB y hacemos la simulación en Simulink, por ejemplo. Algo que yo les decía a ustedes era, por ejemplo, una función de transferencia, voy a llamarlo HA, que es igual a 1 sobre S más 2. ¿Sí, okay? ¿Cuál es el tau de ese sistema? Bueno, el tau de ese sistema es 0.5, ¿sí? Porque recuérdense que el modelo de referencia que nosotros pintamos para un sistema de orden 1 era H0 sobre tau S más 1. ¿Sí? Que así se acuerdan que por ahí está ese modelo. Si usted coge y trata de que ese 2 nos quede en un 1, entonces habría que dividir todo sobre 2, ¿cierto? Entonces, arriba el equivalente de H0 sería un medio. Eso significa que el valor de estado estable de esa función de transferencia va a ser ¿cuánto? Va a ser un medio. 1 sobre 2.5 también, ¿sí? El tau sería también 1 sobre 2, que serían los dos elementos que podríamos ver de esta función. Entonces miremos el step de la función de transferencia HA. Miren. ¿Qué nos enseñaron a nosotros? Que más o menos a las 5 constantes de tiempo el sistema está al 99.9%. Entonces, si el tau de este sistema es 0.5 multiplicado por 5, o sea que los 2.5 segundos aproximadamente el sistema está completamente cargado. Miren acá está. ¿Cierto? Si nosotros asumimos que MATLAB asume más bien que el estado estable del sistema está dentro de más o menos el 2%, entonces nosotros no estaríamos hablando de 5 tau, sino de 4. En este caso estaríamos en un tiempo muy cercano a los 2 segundos. Para ello, pues simplemente le decimos setting time, tiempo de establecimiento, y vemos que el tiempo de establecimiento está muy cercano a los 2 segundos, ¿cierto? Lo que nos permite también ver la relación que hay entre el tiempo de establecimiento y lo que habíamos definido nosotros con los porcentajes calculados. Y eso es lo que define MATLAB en este caso. Eso con respecto al tau. También habíamos visto el valor de estado estable, que era aproximadamente 0.5, que era el valor que habíamos definido, ¿cierto? Entonces ahí estamos observando ya las características de un sistema de orden 1. Miremos cómo nos va con el impulso. Con el impulso pues se ve esta reacción inmediata y la descarga conocida del capacitor, por decirlo así, ¿cierto? Entonces es bastante útil para analizar los sistemas. Otra cosa que yo quería mostrarles era, por ejemplo, HA es igual a 1 sobre S, pero recuerdan el teorema que vimos de traslación, que las traslaciones en frecuencia se ven como exponenciales como transitorios en el tiempo, ¿cierto? Y los transitorios en frecuencia se ven como desplazamientos en el tiempo, ¿cierto? Es la dualidad. Entonces, si yo meto la exponencial de menos 3 por S, ¿serio? Sería esa función de transferencia que sería 1 sobre S por esto. Entonces este transitorio en frecuencia me está diciendo que hay un desplazamiento en el tiempo. Miremos a ver si es verdad. Step de H. Efectivamente sí, hay un desplazamiento de 3 segundos en el dominio del tiempo y ahí entra la función de transferencia, ¿cierto? Entonces ahí estamos viendo esa propiedad o esa dualidad que se da entre los sistemas en tiempo y en el dominio de la frecuencia. Listo.
¿Tienen preguntas hasta ahí? Profe, ¿puede repetir lo que acabo de decir? Eso de que en el tiempo se tiene un desplazamiento. Listo. Cuando tú tienes 1 sobre S más 2, ¿cierto? S más 2 es un desplazamiento en frecuencia. Ese desplazamiento en frecuencia en el tiempo se ve como un transitorio. Es un transitorio en el tiempo. El elemento dual nos dice que si yo encuentro exponenciales en la frecuencia, pues voy a encontrar desplazamientos en el tiempo. Entonces, eso fue lo que acabamos de probar, que efectivamente al encontrar esta exponencial en el dominio de la frecuencia, pues eso se va a ver reflejado en el tiempo como un desplazamiento. ¿Listo? ¿Qué es lo que estamos observando? Eso se llama, es el teorema de la dualidad de desplazamiento en frecuencia. O de los teoremas de traslación de Laplace también tienen que ver con eso. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar un vector de tiempo, ¿cierto? T es igual a linspace. Linspace nos entrega a nosotros un tiempo, o sea, divisiones en espacios lineales entre 0 y el tiempo que yo le ponga, 0.2 segundos. Si no le pongo nada acá, él por defecto asume 100 muestras. Por ejemplo, si corro este código hasta aquí, él me va a limpiar todo y él me asume de 1 por 100. ¿Sí lo ven? Pero si yo no quiero que sean 100 muestras, sino 1000, entonces yo simplemente le digo aquí 1000, punto y coma, pues para que no me las muestre. Y él automáticamente me genera los valores que yo necesito, ¿cierto? Si yo quisiera, por ejemplo, saber el tiempo de muestreo, entonces yo le puedo decir T de 2 menos T de 1 y ya estoy encontrando cuál es el tiempo de muestreo. O si necesitaría la frecuencia de muestreo, entonces 1 sobre el tiempo de muestreo. Entonces es como si yo estuviera asumiendo una frecuencia de muestreo de aproximadamente 500 Hz. Claro, y tiene sentido, pues si tengo 2 segundos y estoy sacando 1000 muestras, entonces seguramente sacaré 500 por segundo, ¿cierto? Que es la frecuencia que está ahí. Listo, entonces ya generamos un vector de tiempo, digamos que lo voy a hacer de aquí hasta 5 segundos. Y nosotros habíamos visto que las funciones de transferencia, las respuestas de la función de un sistema de orden 1 tiene dos parámetros, beta y alfa. Entonces digamos que beta es igual a 3, punto y coma, y alfa va a ser igual a 2, punto y coma. Y la función de salida del sistema, si se acuerdan cómo es beta sobre alfa multiplicado por 1 menos la exponencial de menos alfa por t, es que es cierto. Esa es la ecuación que encontramos al resolver la respuesta al escalón de un sistema de orden 1, ¿sí se acuerdan? ¿Sí es la misma? Verifiquen en sus cuadernos, por favor. La misma. Listo, entonces ahorita sí podemos ponerle el plot de t, y observemos a ver qué sucede. Miren la respuesta del sistema. Nosotros habíamos visto cositas, ¿cierto? Habíamos dicho que el tau de este sistema, el tau era igual a 1 sobre alfa, que es igual a 0.5 segundos. Bueno, casualmente me quedó 0.5 segundos igual, ¿cierto? Y el valor de estado estable, o sea, el H0 del sistema, va a ser igual a beta sobre alfa. Beta sobre alfa, 1.5. Entonces, eso es lo que encontramos en este caso. Aquí no puedo darle clic contrario y decirle muéstrame las características, porque lo que yo estoy haciendo es simulando las ecuaciones del sistema, ¿cierto? Simulando las ecuaciones del sistema y diciéndole que me las grafique, ¿cierto? Entonces digamos que es más un ejercicio matemático que de control propiamente. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, si yo pongo aquí menos alfa, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy haciendo que el sistema sea inestable, ¿sí se acuerdan? Eso es beta igual a S más alfa. Si alfa es negativo, o sea, si el valor del cual se cambia alfa es negativo, pues yo ¿qué voy a identificar? Yo voy a identificar que ese valor me hace que el polo tenga parte real, ¿qué?
positiva. Si el polo tiene parte real positiva, eso significa que el sistema es inestable. Entonces observemos cuál sería el comportamiento de este sistema en este caso. Miren, una exponencial creciente. ¿Sí lo ven? Y de hecho no han pasado ni siquiera 5 segundos y ya va por 3.5 por 10 a la 4. ¿Cierto? Ya está volado completamente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, solamente cambiando el valor, solamente cambiándole el signo, así que por eso solamente cambiando el signo, ya identificamos la inestabilidad del sistema. Listo. La respuesta al impulso pues es relativamente sencilla, simplemente creo que era beta sobre alfa por la exponencial de e a la menos at, ¿cierto? Entonces pongámoslo a estable acá, simplemente cambiándola aquí. Puse mal unos paréntesis, bueno, este me sobra. Miren, entonces el sistema se descarga, que es la misma respuesta que obtuvimos hace un momento. Y si cambiamos el valor de alfa, miremos qué sucede. Pues también hay un comportamiento de inestabilidad de él. Listo. Ok, preguntas hasta aquí. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a diseñar un sistema como tal. Entonces, miremos. ¿Qué parámetros podemos dar nosotros del máximo sobreimpulso? ¿Qué es lo que es el máximo sobreimpulso? Sí, pero en porcentaje. ¿Sí o qué? Si yo lo pido en porcentaje, entonces ese valor debería estar estrictamente entre 0 y 1, ¿cierto? O sea, si yo digo 0.5 es porque estoy diciéndole al sistema que necesito un sobreimpulso que pase el 50% el valor de estado estable. Entonces, ¿cómo podría hacerlo yo? Pues simplemente 50 sobre 100. ¿Sí que? O las personas pues que son más hábiles de simplemente decir pues fácilmente 0.5, ¿sí que? O cosas así. Entonces, pues es totalmente válido, pero aquí yo quiero hacer explícito que estoy hablando del 50%. Listo. Y el tiempo de establecimiento, digamos que aquí lo simulé de 5 segundos, entonces pongámosle la mitad. ¿Cierto? Pongámosle que el tiempo de establecimiento es igual a 2.5 segundos. Listo. Nosotros diseñamos unas fórmulas para poder calcular el coeficiente zeta del sistema, por ejemplo, y este coeficiente zeta es menos el logaritmo natural del máximo sobreimpulso dividido entre la raíz cuadrada de pi al cuadrado menos el logaritmo natural del máximo sobreimpulso también al cuadrado. Sí. Y ahora para ver si estaban concentrados. Más. Listo. Y tenemos también el omega n, que era igual a 4 veces zeta por el tiempo de establecimiento. Entonces miremos qué valores nos entrega el sistema. Entonces nuestro sistema que tenga esas características, un máximo sobreimpulso del 50% y un tiempo de establecimiento de 2.5 segundos, pues tiene un parámetro zeta de 0.2155 y tiene una frecuencia angular de 7.4262. ¿Qué podríamos hacer? Construir la función de transferencia de ese sistema de orden 2. Pues para verla primero, digamos que H0 igual a 1, entonces por ahora no lo pongamos. Entonces la función de transferencia va a ser igual a transfer function de, arriba sería H0 omega n cuadrado, entonces por ahora dejemos simplemente omega n cuadrado, coma, entonces aquí sería 1 más 2 por zeta por omega n y omega n al cuadrado. ¿Cierto? Voy a poner punto y coma acá para que no me aparezcan sus valores y simplemente me aparezca la función de transferencia. Miren, ahí está la función de transferencia. Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Pues quiero sacarle el step a la función h. Sacámosle primero el impulso.
impulse. Entonces acá me muestra el comportamiento de la señal, miren en este caso. Tiempo de establecimiento, pues miren que aproximadamente 2.5 segundos. ¿Cierto? Tiempo de establecimiento aproximadamente 2.5 segundos. Aquí no podríamos hablar propiamente del sobreimpulso porque el modelo de sobreimpulso o la ecuación de sobreimpulso que sacamos, la sacamos con qué criterio o en qué contexto más bien. En el contexto de una respuesta de un escalón, ¿cierto? Como la sacamos en un contexto de una respuesta escalón, pues obviamente aquí no aplicaría. Entonces, para poder que sea comparable con los resultados que esperamos, entonces miremos la respuesta step de este sistema. Miren, acá está. Entonces, H0 es igual a 1, entonces miren, acá está H0. El máximo sobreimpulso está en 1.5, o sea que está en el 50% de sobreimpulso. Y el tiempo de establecimiento está aproximadamente en 2 segundos. Miremos si las características del sistema son coherentes con eso. Tiempo de establecimiento alrededor de 2.5 segundos, nos dio un poquito menos, eso es tolerable, ¿cierto? Si yo asumo que puedo tolerar hasta 2.5, pues seguramente que el tiempo de establecimiento esté alrededor de 2.5, pues está relativamente bien. Y miremos la respuesta pico, que sería esta que está acá. Si nosotros nos paramos acá, nos muestra efectivamente que el overshoot o sobreimpulso es del 50%, exactamente de lo que diseñamos. Listo. Entonces miren, con ese tipo de comportamientos, con esas ecuaciones que diseñamos, a partir de entender cómo es la respuesta de un sistema de estas características, diseñamos cuatro ecuaciones que nos permiten a nosotros que a partir de la parte comportamental o de los parámetros extrínsecos del sistema logremos calcular los parámetros intrínsecos del sistema y tener un modelo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo pudiera tener una gráfica de la respuesta de un sistema, pues yo podría calcular más o menos el sobreimpulso del sistema, aproximar más o menos el tiempo de establecimiento y con estos parámetros obtener aproximadamente una función de transferencia. Este tipo de características son los primeros pasos de la estimación. Usted en la estimación, ¿usted qué hace? Pues usted a partir de unos datos trata de inferir o trata de definir una función de transferencia, ¿cierto? Eso es básicamente lo que se busca hacer. Que lo chévere es que sería automático, ¿cierto? Que lo identifique y automáticamente lo saque. Pero son los primeros pasos, ¿cierto? Son los primeros pasos para hacer este tipo de identificaciones propiamente. Listo. Entonces ahora miremos las ecuaciones, ¿cierto? Ya probamos que como función de transferencia el diseño funciona y toda la vuelta, pero necesitamos es mirar si las ecuaciones funcionan como tal. Listo. Entonces nosotros habíamos planteado que la respuesta del sistema al impulso, ¿cierto? Era, digamos, por acá definamos H0. Bueno, H0 es igual a 1, entonces no hay necesidad de ponerlo. Entonces, ¿cómo era la respuesta al impulso de este sistema? Era 1 sobre la raíz de 1 menos zeta omega n, algo así, ¿sí acuerdan? ¿Ah? H omega n. Sí, esa es. Listo. Entonces, por ejemplo, desde aquí podríamos de una vez calcular el parámetro omega sub d. ¿Cómo es la ecuación de omega sub d? Es omega n por la raíz de 1 menos zeta al cuadrado. Punto y coma. Listo. Ya tenemos omega sub d. Entonces acá, ¿qué más tenemos? Tenemos que, ¿cómo es la ecuación? Omega n, entonces es omega n dividido entre la raíz, ¿cierto? De SQRT de 1 menos zeta al cuadrado por la exponencial, ¿cierto? Por la exponencial de menos zeta por omega n por t, ¿cierto? Listo. Por el seno de omega sub d por t.
Listo. Entonces, cuando yo calcule esto, me va a dar un error. Cheque. Y pues no es que haya visto el error y haya dicho está fríamente calculado. No, está fríamente calculado. ¿A quiénes se les presentó este tipo de error cuando estaban desarrollando la práctica? Listo. Este tipo de error sucede es porque MATLAB viene de algo que se llama Mat Laboratorio, o sea, laboratorio de matrices. O sea que MATLAB está cimentando todas sus características de computación o todas sus características de cálculo en el álgebra lineal. Listo. En este momento lo que usted está haciendo es que si usted observa este pedazo de la ecuación omega n por la raíz de eso, eso es una constante. Pero la exponencial de esto que está acá, t es un vector, por tanto omega por esto es un vector, por tanto zeta por esto es un vector, entonces menos esto es un vector, la exponencial de esto es un vector, y ese vector multiplicado por esta constante es un vector que tiene las mismas dimensiones de t. ¿Y t tiene qué dimensiones? 1 por 1000. ¿Listo? Ahora miremos qué es el seno. Omega sub d es una constante, mira acá está, omega sub d es esto, por t que es un vector, entonces nos da un vector, el seno de eso es un vector, o sea que en realidad lo que tenemos acá son dos multiplicaciones, es una multiplicación de dos vectores de 1 por 1000. Dentro del álgebra lineal eso no está definido. ¿Por qué no está definido? Porque usted tiene que garantizar que las dimensiones internas de la multiplicación son iguales para garantizarlo. Entonces nos tocaría hacerle la traspuesta a una de esas funciones. La traspuesta de una de esas funciones haría, por ejemplo, si transponemos esta parte, significa que la dimensión no sería 1 por 1000, sino 1000 por 1. En ese caso las dimensiones internas serían 1, perfectamente se pueden multiplicar, pero las dimensiones externas serían de 1000. Eso significa que el resultado de la multiplicación sería una matriz de 1000 por 1000. Eso se llama un producto externo en el álgebra lineal. Y nosotros no necesitamos calcular un producto externo. El siguiente caso es transponer el otro elemento, que sería este que está acá, ¿cierto? Que sería, este sería el de 1000 por 1, entonces en este caso tendríamos 1 por 1000, 1000 por 1, las dimensiones internas serían de 1000, entonces los elementos externos serían de 1 por 1, eso significa que el resultado sería un escalar. Ese elemento se conoce como el producto interno, ¿cierto? Y es un resultado del álgebra lineal, pero a nosotros no nos interesa el producto externo. Nosotros, ¿qué necesitamos? Que la función se multiplique punto a punto. ¿Cómo le decimos a él específicamente que se multiplique punto a punto? Le decimos punto asterisco. Cuando usted le dice punto asterisco a la función, él entiende que tiene que multiplicar elemento a elemento, y en ese orden de ideas pues ya no debería sacar ningún error. Señor. Sí, todo en orden. Listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular por acá las envolventes. 1, que las envolventes serían esta función exponencial con esto, control C, control V, punto y coma. Bueno, de hecho, solamente calculando para este caso una envolvente, ¿cierto? Una envolvente, coma. Entonces voy a decirle aquí plot de t, coma. Entonces voy a poner la primera función. La función respuesta del sistema es y. La primera envolvente es m, que la llamé así, y la otra envolvente es menos m. Miren qué hice. En este caso, por defecto, el vector que calcula es 1 por 1000. ¿Sí lo ven? Pero yo le puse acá este elemento, que es simplemente una comilla sencilla, que para él ya es traspuesto. O sea que en realidad estoy haciendo que el vector de este sea 1000 por 1. Listo. Todos estos cálculos me van a quedar en términos de vectores 1000 por 1, porque en el álgebra lineal por defecto los vectores son vectores columna. Así que si usted va a expresar un vector traspuesto, o sea un vector fila, entonces usted tiene que decir que el vector columna está traspuesto. Ya, esa es la forma, por defecto, ¿cierto? Entonces por eso cuando usted le entregan, este vector está traspuesto, que usted ya por defecto sabe que es un vector fila, porque se asume, ¿cierto? Se asume, o la convención, ¿cierto? Es que los vectores columna se definen por, por defecto los vectores son columna, por decirlo así. Listo. ¿Qué estoy haciendo acá? Entonces por lo menos el resultado y va a ser un vector columna y m también va a ser un vector columna. Entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy concatenando acá una matriz de 3 elementos que tiene y, que es el resultado del sistema,
emp, que es lo que llamé la envolvente del sistema, y menos emp, que es la otra envolvente del sistema. Entonces, ahí que vamos a observar. Vamos a observar las dos exponenciales cómo se cierran. Y miremos esta, ¿cierto? Aunque de pronto esta no me llama tanto la atención. Sin fun igual control B, punto y coma. Y digamos que por acá vamos a poner también a sin fun. Así la llama, ¿cierto? Igualito. Listo, entonces ¿qué vamos a ver? Este elemento que está acá me va a permitir obtener estas 4 gráficas sobre el mismo elemento gráfico, ¿cierto? Eso es bastante útil cuando uno va a obtener resultados. Entonces ahora miremos. Tenemos la respuesta azul, que es la salida del sistema, ¿cierto? Si ustedes observan, esta es la amplitud de la frecuencia de la señal. Miren que conserva la frecuencia perfectamente, ¿cierto? No tiene ningún elemento. Esta fue la que llamé función seno, que sigue oscilando en régimen permanente, pero ella se ve multiplicada, se ve envuelta por esos elementos que están acá, que son las funciones envolventes o las funciones exponenciales, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, retiremos la función exponencial en este caso, la función seno, y que nos deje ver las funciones exponenciales. Entonces, esa es la respuesta. De hecho, sería chévere, por ejemplo, hacer algo así. Que aquí nos muestre simplemente Y, control X, por acá le decimos coma, que nos la siga mostrando azul, coma, entonces aquí le decimos T, coma, los dos elementos de las envolventes, y por acá le decimos coma, entre comillas sencillas, por ejemplo, rayitas rojas. Bueno, vamos a ver si eso pasa. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy envolviendo la señal, ¿cierto? Y le dije al sistema que lo que necesitaba era que las envolventes me las pintara como rayitas rojas, ¿cierto? Pues para que no se vieran. No solamente se pueden ver como rayitas rojas, sino que también hay punto rayita, creo. Punto rayita, entonces también se ve así, pues más rayado, como si fuera delineando pues el borde del sistema, ¿cierto? Entonces miren que efectivamente la respuesta del sistema que estamos obteniendo es totalmente coherente con la respuesta al impulso deseada, por decirlo así. Incluso podríamos todavía tenemos a H aquí calculada. Bueno, no tenemos a H calculada todavía. Bueno, no tenemos a H calculada, no calculamos a H. Dejémosla por aquí calculadita hacia ver. H igual a la función de transferencia de omega n al cuadrado, coma, 1, 2 por zeta por omega n espacio omega n al cuadrado, punto y coma. Bueno, acá me está botando errores porque acá es una coma. Listo. Ajá. Y por acá podríamos tener, por ejemplo, figure 1. Bueno, no sé si esto va a funcionar. ¿Cómo? Cambié, lo puse mal. No. Bueno. Hold on le permite a usted hacer una gráfica. Usted pone hold on y puede volver a poner un plot y se va a graficar en el mismo elemento gráfico. Si usted no pone el hold on, él se lo reescribe. Entonces es como hold on, es como reténgalo, ¿cierto? Hold es como retener, como manténgalo ahí. Entonces, hold on, entonces miremos si el step. No, estamos viendo el impulso, ¿cierto? Impulse de la función h que estamos calculando allá arriba. Profe, con el H. Ese era el omega m que estaban diciendo. Madre, ahí. Eso, omega n. Sí funciona, mira, qué bacano. Ajá. Entonces ya en este caso, acá se puede ver, pues así someramente sobrepuesta la función matemática que nosotros obtuvimos. También se puede ver la función obtenida con la respuesta que MATLAB nos entrega del sistema, y miren las envolventes, o sea que matemáticamente todas estas funciones son coherentes. Listo, entonces miren que el diseño que realizamos de ese sistema
es totalmente válido. Podríamos incluso cambiar los parámetros del sistema diciéndole, por ejemplo, que necesitamos un sobreimpulso, por ejemplo, del 80% y un tiempo de establecimiento de 1.5. ¿Cómo se va a ver eso? ¿Cómo se va a ver reflejado esto? Eso se va a ver reflejado en que el sistema se va a tomar menos tiempo, pero al subir el sobreimpulso, pues el sistema va a presentar muchas más oscilaciones, ¿cierto? Y ese son el tipo de respuestas que nosotros tratamos de identificar, ¿sí ven? O sea, el sistema ya presentó acá un tiempo. Bueno, esta ayuda también es muy útil. Cuando yo le estoy dando el step, el impulso, perdón, él automáticamente me amarra el tiempo del impulso. Entonces, si yo lo quiero obligar a que me simule 5 segundos, te le digo impulse 5 segundos. Vale, entonces vuelvo y lo corro y él automáticamente pues ya me permite a mí correr los 5 segundos. Profe, Señor. que un sistema tenga esa respuesta así, digamos, tan brusca, una frecuencia tan alta en ese momento, ¿es bueno o es malo? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. De hecho, estaba esperando que alguien se dignara para responderles esa pregunta. Listo. Entonces, continuando con esta parte, ¿qué nos faltaría identificar? Pues la ecuación propiamente del sistema, la respuesta del sistema de segundo orden de polos complejos al escalón, ¿cierto? Que es una función un poquito más larga, por decirlo así. Entonces, vamos a construirla, ¿cierto? Entonces tenemos por acá lo siguiente. ¿Tú la tienes por ahí, cierto? No, más para adelante. No, para adelante. De hecho, creo que fue la última. Sí. Entonces la función en este caso es h0, o sea, 1 menos ¿qué? Menos epsilon. ¿Por qué lo haces por HC? H0 por la exponencial. Por exponencial. ¿Por la exponencial de quién? 5 mega nt. Espera. Por la exponencial de menosito mega nt sobre Sí, sobre 1 raíz de 1 menos zeta cuadrado. sobre la raíz de 1 menos zeta cuadrado. Ya todo por el seno Ajá, por el seno de omega n de omega sub d por t más más eso es el matemático. phi. Phi era igual a la a tangente. ¿A la tangente de quién? Era De zeta, no sé, no es la de zeta cuadrada, la de zeta sobre SQRT, ¿cierto? Raíz de 1 menos zeta al cuadrado. 1 menos zeta al cuadrado sobre zeta. Aquí más phi. Más phi. La función sin, acá la exponencial es 1 más la exponencial, esa exponencial que está acá, control C, control V, y la env 1 y 2 va a ser igual a 1 menos todo esto que está acá, punto y coma, entonces acá ya es emp1, emp2 y acá sería step. Ve, así. Perfecto. Miren la respuesta del sistema. Desde 0,
Miren, aquí están de una vez mezcladas las dos respuestas. La respuesta del sistema matemático, o sea, la ecuación que encontramos, y la respuesta como tal. Voy a ponerle 2.5 segundos a ambos. Entonces por acá 2.5 y por acá también 2.5. Miren la respuesta. Entonces en realidad parte desde acá. Desde aquí podríamos ver las características, el setting time, que es el tiempo de establecimiento. Si nos acercamos acá, vamos a ver específicamente lo del más o menos 2. Miren la exponencial donde va. Así que, acuérdense que a nosotros nos dio 3.80 y 3.96, algo así, y nosotros lo aproximamos a 4. Entonces por eso nos aparece esa pequeña variacioncita ahí. Tenemos también el reset. Me toca volverlo a simular porque ya me hice bolas. Listo, entonces acá sí le decimos característica respuesta pico, nos dice que acá está el máximo sobreimpulso y efectivamente nos dicen que el diseño que hicimos, ¿cierto? Se presenta aproximadamente a los 0.08 segundos y el tiempo y el overshoot es del 80%, ¿cierto? Cambiemos las características de ese sistema. Por ejemplo, un sobreimpulso típico está alrededor del 5%. ¿Qué es? No es un sobreimpulso que le dé mucha oscilación al sistema, pero tampoco es un sobreimpulso muy rígido con el sistema, por decirlo así. El tiempo de establecimiento, pues sí depende específicamente de lo que usted quiera hacer con él, ¿cierto? Entonces nos podremos encontrar esta respuesta. ¿Sí? Igual miren que acá está pues la función envolvente, o sea que la función envolvente sí está haciendo un efecto sobre la respuesta del sistema. Miramos acá la respuesta pico, ¿cierto? Y acá verificamos que el overshoot del sistema es el 5%, ¿cierto? Hay una característica también bastante especial. Nosotros asumimos para el diseño de que el sistema no tenía ceros, ¿cierto? ¿Y cuáles son algunas de las conclusiones que ustedes mismos sacaron cuando estuvimos viendo esa parte? Si bien la estabilidad de los sistemas depende única y exclusivamente de los polos, ¿cierto? El aporte de los ceros no tiene que ver con la estabilidad, pero sí con el estado transitorio del sistema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un sistema que está diseñado con esas características, si yo le meto un cero, ¿cierto? Voy a ponerlo aquí. Por ejemplo, 1 más esto. Así que, ya. Ahí ya le metí un 0. Claro que lo metí sin diseñarlo, sin nada. Pero entonces miren la variación de la respuesta transitoria del sistema. ¿Sí la están observando? ¿Sí la observan? Esta que está acá es la respuesta sin el 0 y esta que está acá es la respuesta con el 0. Entonces miren, aunque le metí un 0 que no tenía muchas características, pues una característica en frecuencia relativa muy marcada, ¿cierto? Sin embargo, miren que ya la respuesta dinámica se empieza a presenciar, ¿cierto? Ya se identifica ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué tal si yo meto, por ejemplo, un 0 inestable? Pues 0 inestable entre comillas, o sea, un 0 que esté en el semiplano complejo izquierdo. Miremos a ver qué sucede con el sistema. Miren lo que sucede con el sistema. Aunque el 0 esté en el semiplano complejo izquierdo, o sea, que nos haga pensar que hay inestabilidad, no hay inestabilidad. Hay un problema de fase. Eso es lo que se presenta generalmente cuando los ceros están allá. Entonces, por eso un sistema que tenga todos sus polos y todos sus ceros en el semiplano complejo izquierdo se llama, además de estable, se llama un sistema de fase mínimo. Se llama un sistema de fase mínimo. Yo creo que nosotros lo vimos por ahí, ¿cierto? ¿No? Se salvaron estos días que iba a hacer, pues iba a preguntar. Me habían madreado y me habían sapeado con Andrés. Echa más
Pues no lo estoy diciendo por ustedes en general. No, pero ya todos sabemos que Escobar es el sapo. Y todos los profesores. No. No me metan con- Todos los No, 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 colegios. No me meta con Escobar. no, pero yo pauso esto. Listo. Entonces, en este orden de ideas, pues miren que el problema que se presenta es un problema de qué tipo. Es un problema de fase, ¿sí o qué? De fase, o sea, la fase se invierte. ¿Cuánto se invierte la fase? 90 grados. 180 grados. Ahora, porque de 1 a -1 hay 180 grados, ¿cierto? Entonces, al sistema voltearse, ¿cierto? Al voltearse esos 180 grados, entonces el sistema presenta un problema de fase. Por eso los sistemas que generalmente tienen ese comportamiento, que todos sus polos y todos sus ceros están en el semiplano complejo izquierdo, o sea, están en la parte estable del plano, ¿cierto? Se considera que es un sistema de fase mínimo, o sea, no tiene problemas de fase. Y los problemas de fase pues se pueden evidenciar de muchas maneras, ¿cierto? No solamente con eso. Hay sistemas que, por ejemplo, pueden tener valor de estado estable positivo. Por ejemplo, miren esto. Este es un sistema que tiene problema de fase mínima, pero no necesariamente tiene inversión de fase, ¿cierto? Miren, pero ¿qué sucede? Si ven que el sistema intenta arrancar por debajo, ¿sí ven? Ese problema de intentar arrancar por debajo es un problema que se presenta en los sistemas que tienen problema de fase mínima, o sea que uno de sus ceros está en el semiplano complejo derecho. ¿Sí que? Entonces miren, para que un sistema sea estable depende única y exclusivamente de sus polos, ¿cierto? Pero para que un sistema tenga una respuesta dinámica bien, necesita que sea un sistema de fase mínima. Lo que no implica que si el sistema es de fase no mínima, no significa que no se pueda tratar, se puede hacer control. Es un problemita trabajable, ¿cierto? Es un problemita trabajable. Sin embargo, pues lo ideal es que los sistemas sean de fase no mínima. Pero pues problemas se encuentran de todo tipo. Listo, yo creería que con esta parte ya terminamos todo lo que es la parte pues como de análisis dinámico de sistemas, de todo esto. Ya entraríamos propiamente al análisis de sistemas en lazo cerrado y ya empezamos con la introducción a los sistemas de control. Listo. ¿Tienen preguntas hasta el momento? Listo. Compañeros, entonces muchísimas gracias, cuídense mucho, estamos en contacto. Sí,